Los 7 sonidos del inframundo que atacan a los creyentes. Una vez más, dígale: los 7 sonidos de inframundo que atacan a los creyentes. Pueden sentarse. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo quiero preguntar hoy una pregunta que al parecer es jocosa, pero es seria. ¿Dónde usted tiene el oído? Aleluya. Identifica, a ver dónde está el oído suyo. Ahí, gloria al Señor. ¿Está ahí todavía? ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Vuelvo a repetir, a ver, tóquese los oídos. Aleluya. Ahí están. Están en un lugar que se llama oreja. Aleluya. Ahí están, ¿verdad? Quiero hablarles de algo que lleva estremeciendo mi espíritu más de una semana. Y he estado estudiando esta palabra para usted en el día de hoy. Así que por favor, yo le pido el tiempo. Yo sé, hermano, que aquí nosotros cuando el Espíritu nos toma, pues, pero yo sé que el Señor nos ayudará, ¿verdad? La Biblia revela que lo primero que existió en el universo no fue la luz. ¿Cómo? Si usted va al Génesis, usted encontrará capítulo 1 que lo primero no fue la luz. Verso 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dame el otro verso. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y si yo le digo que no fue la luz lo primero que existió en el universo, sino el sonido. Porque ahí dice, antes de la luz dice, Dios habló. No, a alguien se le fue. Yo no sé. Y dijo Dios, esa voz es sonido. Diga conmigo, esa voz es un sonido. Es una frecuencia. La ciencia intenta explicar el origen del todo, pero la Biblia es clara. El sonido es la materia prima de la creación. Antes de que existiera la materia, existió la voz de Dios, la palabra de Dios. Porque dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Así que el sonido no es el resultado de la creación, sino la causa de la creación. Alguien tiene que ir conmigo porque se me va después. Juan lo confirmó al decir en Juan 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era, y el verbo era, y el verbo era. O sea, el verbo es el logo o verbo que significa la palabra articulada. En otras palabras, es sonido con propósito. Por eso en el principio era la voz, la palabra, el logo, aleluya. Y el logo, el verbo, la palabra, el sonido se hizo carne. El universo no es silencioso. ¿Usted cree que el espacio, el universo es silencioso? En ninguna manera. Está vibrando bajo la frecuencia de la voz que lo sostiene. Porque dice la Biblia en Hebreos 1:3. Siga conmigo, no pierda el hilo. Él es el resplandor de su gloria. Y vamos adelante y dice, y quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. En otras palabras, que el universo vibra bajo la voz, la frecuencia de la voz que lo sostiene. Ay, alguien tiene que adorar a su nombre, gloria. El verbo es una palabra, es sonido, pero el sonido fueron hechas todas las cosas. Por eso hay 7 días de creación. Y se lo digo, hay 7 notas musicales. No, yo le dije que usted tenía que abrocharse los cinturones este mes, porque nosotros estamos profundos. Dios nos ungió la lengua para que... ¿Cuántos están usando bien la lengua?
¿Cuánto esta semana fue? Porque de los que, aleluya, el fruto de tu lengua, de eso comerás. ¿Cuánto han comido bueno en esta semana? Porque ha cuidado la lengua. No solamente la trancamos ahí en esas dos jaulas, en esas jaulas, sino que la ungimos, aleluya. Hay 7 días y hay 7 notas musicales. Eso no es casualidad. Porque cada día que Dios hablaba y dijo Dios sea esto, y fue el día de la mañana este día. Cada día que Dios hablaba emitía una frecuencia que ordenaba el cosmos. Y esa palabra nunca deja de ser, porque solamente se necesitó decirlo una vez. Y esa palabra vibra, tiene frecuencia. Esa palabra hace que lo que Él dijo sea eternamente y perpetuidad hasta que Él diga lo contrario. Y esa palabra nunca deja de ser. Sigue expandiéndose como un pergamino que se abre, sosteniendo todo lo que existe. Como leímos Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué fue constituido el universo? Por la palabra. O sea, el universo está sostenido por la frecuencia de la voz de Dios. Ahora hablemos del oído espiritual. ¿Dónde está su oído? Ahí. Si todo comenzó con sonido, entonces algo es claro: que Dios diseñó al ser humano para escuchar. ¿Sí o no? Jesús repetía constantemente: el que tiene oído para oír, oiga. Según Mateo 11:15. Esto no se refería solo al oído físico, se refería al oído espiritual. Porque hay personas que oyen sonido pero no disciernen la voz de Dios. ¿Cuánto alaban a alguien? Tienes que adorar. Hay gente que oye mucha bulla y poca voz de Dios. El Señor te dice: o te sintoniza la frecuencia no modulada, sino divina. Amén. A su nombre gloria. Por eso también dice las Escrituras. Mira lo que dice Juan 10:27. Estoy en Biblia hoy. Dígale a su hermano: el pastor está en Biblia. No suelte la Biblia, que estamos en Biblia. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Observe esto. No dice: mis ovejas oyen mis palabras. Dicen: oyen mi voz. Una cosa es palabra, contenido. Otra cosa es la voz, frecuencia, sonido. ¿Dónde están las ovejas que escuchan la voz de su pastor? Porque en la voz hay frecuencia espiritual. ¿Qué hay en la voz? Ahora, hay un gran problema, y se lo dije en una ocasión y se lo vuelvo a repetir. Hay una bacteria que a la oveja del campo, cuando esta bacteria le cae, la enferma. ¿Y sabe cómo se ve o cómo uno se identifica que la oveja está enferma? Porque la oveja comienza a caminar aparte del redil. O sea, la ovejita antes estaba en el redil, pero comienza a irse por aquí, por allá, por acá. Por eso dice que el pastor tiene que dejar la 99 y buscar esa. ¿Sabe por qué? No fue que le perdió respeto al pastor. No fue porque ya se cansó de redil. No, lo que pasa es que dejó de escuchar la voz. ¿Sabe por qué? Porque el mime o el germen o lo que usted le quiera llamar, la bacteria, lo primero que le hace es que le daña la audición a la oveja del campo. Como ellas no ven mucho porque ellas son medias cieguitas, pero ellas oyen. Y por eso dice la Biblia: las ovejas mías oyen mi voz y me siguen. No dijo: ellas me ven y me siguen. No dijo: me oyen y me siguen. Pero usted sabe por qué hay gente que dejó de seguir: porque dejó de oír. ¿Cuánto alaban a Dios? Y ahora están oyendo a cualquier Juan de los Palostes por ahí que se inventa un evangelio. O sea, aleluya, cualquier maestro del internet se lo lleva. Gloria a Dios. Porque tienen una enfermedad de audio, de audiculitis. A su nombre.
que el que es oveja y tiene un pastor, oye a su pastor y lo sigue. Alaban a Dios. Por eso el pastor tiene que, ¿qué hacía el pastor? Buscaba aceite y la ungía. Porque el aceite causa que el yugo se pudra y que la bacteria salga. Por eso, ovejita que anda errante, que no sabe para dónde va, aleluya, ven a sentarte con tu pastor para que hablemos. Porque el pastor te puede poner el aceite para que deje de oír otra voz y oiga la voz de Dios. A su nombre gloria. Su nombre gloria. No podemos negar que hay un campo de batalla. Y este campo de batalla tiene que ver con el infrasonido y el oído espiritual. Escuche, el enemigo sabe que el oído es la puerta al corazón y a la mente. Porque no solo lo que veo afecta mi interior o mi corazón, sino lo que oigo. Por eso él utiliza, Satanás, frecuencias para desalinearte. ¿Cómo así? Hay algo que se llama frecuencias en música de inframundo, o en otras palabras, los infrasonidos. Diga conmigo, infrasonidos, que son ondas sonoras de tan baja frecuencia de vibración que no puede ser percibida por el oído humano. ¿Y sabe lo que provocan estos sonidos de estos infrasonidos? Producen pánico y opresión. El enemigo sisea. Usted sabe lo que es sisear, como una serpiente, para mantenernos en una frecuencia de temor. Es como el cascabel, gloria al Señor. Ese tipo de sonido de inframundo, o el sonido que se le llama infrasonido, es una frecuencia de baja frecuencia que vibra y tú no la percibes con el oído humano, y es para causarte miedo y opresión. Segunda de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. En el momento que el miedo se apodera de ti, no está Dios. Cuando tú sientes temor, pánico y opresión, ahí no está Dios, porque Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Escuche, la contaminación auditiva, entonces, diga conmigo, contaminación auditiva. Así como hay ultrasonidos que leen, porque esa frecuencia leen lo interno, hay sonidos del mundo que programan tu mente. Yo me voy, vámonos de aquí. Yo dije, ellos hay sonidos, hay unos sonidos que leen lo interno tuyo para causarle opresión y miedo. Pero ellos hay otros sonidos que usa el diablo para programar tu cabecita, tu mente. Si tu oído está sintonizado al chisme o al miedo, tu cuerpo vibrará en esa frecuencia de caos. Diga conmigo, discernimiento. Porque así como existe la frecuencia del cielo, el enemigo ha copiado el diseño para crear frecuencias que destruyen. Por ejemplo, Jafar, venme buscando el audio 0 a 20 Hz. Existen sonidos, y escuche esto, por debajo de lo que el oído humano percibe. Este es un sonido 0 a 20 Hz que para poder escucharlo hay que subir el volumen de cualquier. Ponme, no sé si lo bajaste. Así pónmelo. 20 Hz. Y está subido todo. No se escucha, pero se siente. Ay. Espérese. Bájalo ya. Esto le va a hacer a usted, pues, le va a traer claridad.
Vuelve, ponlo otra vez. Déjalo ahí. ¿Usted ha escuchado películas de terror? Suena igual. Bájalo, quítalo, quita esa malicia ya. En las películas de terror y brujería lo usan a propósito para generar pánico, náuseas y opresión. Tú comiéndote esa película, consumiendo ahí, y eso atrás. Por eso te levantas de ese sofá con un estrés, con opresión, con miedo. ¿Cuánto alaban al Dios de los cielos? Con náusea. ¿Sabe cómo se llama eso? Puertas abiertas. Aunque diga, es solo una película, te equivocaste. Porque al verla o escucharla, tu cuerpo recibe esa frecuencia de invocación. Oye esto, de invocación. El sonido de inframundo intentando desalinearte de la paz de Dios. Porque el que se queda ahí con eso, hermano, se le va la paz al instante. A su nombre, gloria. El ultrasonido, entonces, si el hombre usa el sonido para leer órganos, porque hay una ciencia en la medicina que se llama ecografías, que usan el sonido para leer los órganos y su funcionamiento. Imagínate entonces, si eso existe en la ciencia médica, lo que opera en lo espiritual. Que el enemigo intenta sintonizar tus debilidades por la vibra que sale de ti, por la frecuencia, las vibraciones que salen. Él conoce tu debilidad. Usted diría, no, ¿cómo se lo sabe? ¿Tiene omnisciencia? No, es lo que sabe es escuchar a ver la frecuencia que sale de ti. Estudiándote el sonido. Pero cuando tú gimes, cuando tú adoras, sale del terreno donde la serpiente te puede alcanzar y entras al terreno de donde ángeles suben y ángeles bajan. Cuando tú gimes a Dios y lo adoras, a su nombre gloria, su nombre gloria. ¿Por qué Dios nos ha puesto a ungir los 5 sentidos? ¿Y por qué hoy tenemos que ungir los oídos? Porque en la Biblia encontramos algo poderoso que muchas veces pasa por desapercibido. Que cuando los sacerdotes eran consagrados, Dios ordenó algo muy específico y a la vez serio. Diga conmigo, ¿cómo? Diga, ¿cómo? Levítico 8:23. Estamos en Biblia, estamos en Biblia. Levítico 8:23, ¿qué dice? Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre el lóbulo. ¿De qué? De la oreja derecha de Aarón. Mira aquí. Sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar en su pie derecho. Esta versión dice: y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Igual. ¿Qué es lo que está pasando? Que le consagró el oído. Antes de servir a Dios, la oreja debía ser ungida. ¿Por qué? Porque el sacerdote primero debía aprender a escuchar a Dios. No al pueblo, a Dios. El sacerdote que es de Dios escucha primero a Dios, no el grito de la gente, no la bulla de la gente, no lo que aquel opina, no lo que aquel dice. Mujer de Dios, hombre de Dios, tú no puedes dejarte de guiar por la voz de un extraño, por la voz del diablo. Déjate dirigir por la voz de Dios. Unge tus oídos, unge tus oídos, unge los oídos. Porque antes de hablar por Dios, escucha, antes de hablar por Dios, antes de ministrar,
antes de ofrecer sacrificio, debías tener oído consagrado. Eso revela un principio espiritual, que el enemigo intenta contaminar los oídos para desalinearnos de la voz de Dios. Jesús lo dijo así: mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Qué lindo Jesús, que Él nos hace un detente y dice: mirad pues, léalo, ¿cómo oís? Déjalo ahí. No nos está dando a nosotros, por no decir un cocotazo, llamándonos la atención, diciéndonos: mira pues cómo oís. No solo que oyes, sino cómo lo oyes. Porque hay gente que usted le habla y usted cree que ellos entendían lo que usted le dijo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y usted jura que perjura, decimos a todo domingo, ¿qué entendió? Y a las pocas horas vaya a hacer lo mismo y se trae en su vómito otra vez. Y usted dirá: ¿y qué fue? ¿Y qué no fue que oyó? Porque yo le dije, se le advirtió, se le dijo, y se trayó con la pared. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien? Porque parece que oyeron, pero no oyeron. ¿Cuánto alaban a Dios? Esto es un misterio sacerdotal. En el Antiguo Testamento, para consagrar a los sacerdotes, se ponía sangre y aceite en el lóbulo de la oreja. Uno, para filtrar las frecuencias del mundo. Necesitamos que nuestros oídos sean liberados de los ecos del pasado, de las palabras de maldición del pasado y la infrasonido de temor que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones. Como Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si el oído está obstruido espiritualmente por la basura del mundo, no podrás discernir la frecuencia de Dios. Número 2, ¿para qué lo ungía? Para activar la fe. La Biblia establece una ley espiritual, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso es un principio. La fe viene no por lo que ves, por lo que escuchas. Y el oír no cualquier cosa, la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra. Yo vivo la palabra. Yo me dirijo por la palabra. La palabra es mi pan, es mi sostén. La palabra es mi voz, es mi vibra. Mi frecuencia es la palabra de Dios. Su nombre, gloria. Si tu oído no está liberado, la fe no puede germinar. ¿Sabes por qué hay gente de poca fe? Porque tiene el oído atado, contaminado, saturado. Y no es de cera, aleluya. Hay gente que tiene cerilla que se llama, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Ungimos los oídos para que sean canales limpios por donde viaja la frecuencia del milagro de Dios. Limpiamos los oídos para que sea el canal limpio donde transporta la palabra de Dios, se mete para que haga cambio en mi corazón y en mi vida. Porque eran ungidos los sacerdotes en los oídos para romper la resonancia del enemigo. Cuando ungimos con aceite, estamos declarando que nuestro oído le pertenece al Espíritu Santo. El aceite rompe el yugo. Isaías 10:27 dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Un oído ungido no resuena con la crítica ni con el pánico. Solo resuena con la verdad de Dios. Yo dije la verdad de Dios. A su nombre, gloria. Hermano, hoy vivimos en una generación saturada de sonidos, ¿sí o no? Música es terrible y mala. Bueno, redes sociales, películas, noticias, contenido espiritual mezclado. Y lo que entra por el oído afecta el espíritu. La Biblia lo advierte, 1 Corintios 15:33. Vamos a ver si la Biblia habla de esto. Porque lo que entra por el oído te afecta por dentro. Mira lo que dice.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, los valores bíblicos dentro de ti son corrompidos por las cosas malas que escuchas, las conversaciones malas que presta el oído a tenerlas. Ves que te afecta por dentro. Pero el principio es más profundo. Los sonidos crean atmósferas espirituales. Ay, 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 ay. Primera de Samuel 16:23 dice: cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba. ¿Qué hacía David? Tocaba. Observe el poder que tiene el sonido. Un espíritu maligno se retiraba por la frecuencia correcta. Ay, ay, ay. Jesús hizo algo muy poderoso que quizás usted lo ha leído o no lo ha leído nunca. Pero está en Gloria sea al Señor. Aleluya. 7:33. Creo Lucas 7:33-34, nueva versión internacional. Ve a ver ahí. Pero gloria al Señor si lo encuentra. Si no, le digo, porque esto me dejó atónito. ¿Cuánto alaban a Dios de los cielos? Por la versión que te di, hijo, 7:33-34. Gloria sea al Señor. Ahí está. Gloria al Señor. Estamos en Lucas. Gloria a Dios. No, no está ahí. Esto fue lo que pasó. Jesús se apartó de la multitud para estar a solas con un hombre que tenía un problema de audición. Era sordo. Y él le puso sus dedos en sus oídos, así. Y cogió Jesús saliva de él y se la puso en la lengua de él. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya, y a su nombre. Oiga esto, para sanar al sordo mudo. En Marcos, búscame en Marcos 7. Gloria al Señor, 33-34. Cuando Jesús, dice, lo llevó aparte de la multitud, gracias, para poder estar a solas con él, metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Verso 34. Mirando al cielo, suspiró. Sonido, suspiró. Y dijo, Efata, que significa, ábranse. A su nombre, gloria. Yo no sé, hoy hay alguien que va a mirar al cielo y le va a decir al oído, Efata, aleluya. Yo no sé usted, pero yo estoy empiezo ahora. Diga, Efata, ábrense, ábranse. Nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Siento a Dios aquí en esta hora. Efata significa abre tus oídos. Ese milagro tiene un significado profundo. No solo abrió los oídos físicos, también les revela que hay oídos espirituales cerrados que también se van a abrir. Efata, que se abran tus oídos. Para que no escuche la voz del diablo que te ministre, que deje tu matrimonio, sino la voz que te dice, pelea por tu matrimonio. Alaban al Dios de los cielos. Personas que escuchan la predicación, escuchan la palabra, escuchan la enseñanza, pero no perciben la voz de Dios. Por eso necesitamos Efata, que se abran los oídos. A su nombre, gloria. Cuando yo encontré que la Biblia me manda, no es aclamar a Dios con gemidos indecibles, yo creía que era, habrá duro, gritar. Pero ¿qué significa indecible? Me puse a investigar y encontré que no tiene explicación humana. Eso es lo que significa. Indecible es que no tiene explicación humana. Con gemidos indecibles. O sea, que no tiene explicación humana y que el intelecto no la procesa. Hay gente que le da pena gemir. Pero déjeme decirle algo. Donde no hay gemido, no hay parto. A su nombre, gloria. Porque cuando una mujer puja,
Aleluya. Cuando una mujer puja, hace sonido gimiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y ese sonido sale de las entrañas. Es un gemido, luz, que los doctores no pueden identificar. No lo entienden, pero la mujer empuja, empuja, gimiendo, porque va a parir. Así yo declaro que tu tiempo está por venir. El alumbramiento de Dios, de la palabra que Él te ha dado, estás a punto de parir. Gime, mujer, gime, gime. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Gime. Gime que el ministerio está a punto de parir. Gime, gime que está a punto de encontrarte con tu bendición. Gime. Vuelve al altar a gemir. Vuelve a la oración a gemir. Una bebé que no habla todavía, pero que sabe gemir. Usted entiende el idioma. Tiene hambre o está cansada o tiene sueño, porque el gemido es un sonido con intención. A su nombre gloria. El gemido es la oración en el Espíritu. Es la manera de orar del Espíritu Santo, porque dice que Él te hace orar con gemidos indecibles. A veces tu vida es un caos y no te salen palabras, pero te tiras con Dios y lo único que hace es gemir. Ay, 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 ay. Cuando lo hace, ¿sabe lo que está pasando? Una frecuencia del Espíritu Santo. Santo y tú dices que no me salen palabras hoy, lo que tengo es lágrimas. Y tú comienzas un gemido por dentro de las entrañas. El Espíritu tomó el canal, tu lengua, para hablarle directo al oído de Dios. Aleluya, para hablarle al corazón mismo del Padre. Que hay un hijo, hay una hija gimiendo. Mis gemidos es una nota. Si el hermano gime en re, esa es una frecuencia. Hay gente que gime en do, otro en mi, otro en fa, otro en sol, pero gime a su nombre gloria. Y ¿sabes qué? Te lo digo. Dios entiende ese lenguaje. No puede, gime. No sabes qué hacer, gime. No sabes por dónde resolver el problema, gime. No sabes qué va a pasar, gime. ¿Cuánto alaban a Dios? No tiene para pagar, gime. No hay dinero, gime. No tiene esposa todavía o esposo, gime. Gloria a Dios, gime, que Dios entiende ese lenguaje. Tu esposo todavía está atado, gime. Porque cuando el lenguaje humano falla, cuando el español no me funciona, entonces entra la frecuencia del Espíritu Santo. Cuando al parecer Dios no me entiende en español, dime que le entiende ese idioma. Aunque tú creas que no haces nada, Dios está interpretando tu frecuencia de auxilio. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice: el Espíritu intercede. El Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos que no se entienden al oído humano. A su nombre gloria. A su nombre gloria. El salmista lo entendió el gemido como bramar. El mismo, la misma esencia. El salmista lo entendió así: como el siervo brama por las corrientes de las aguas.
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando brama, se está enviando una señal de socorro en una frecuencia que el trono de Dios se mueve. ¿Cuánto alaban a Dios? Las vocales y el cuerpo. Las vocales A, E, I, O, U activan parte de tu cuerpo y administran sanidad. Por eso hay que cantar, gritar y palmear usando las vocales. ¿Cuánto alaban a Dios? La física de Dios es exacta. Escucha. La física de Dios es exacta. Si igualas la frecuencia de una copa, la rompes. Vamos a mirar el video. Escuche lo que es la física, hermano. Gloria a Dios. Al aumentar el volumen, el cristal se romperá. Al aumentar el volumen, ¿Qué rompió la copa? La frecuencia. Cuando llegó a la misma frecuencia del sonido de la misma copa. al aumentar el volumen, el cristal Lo mismo pasa en los conflictos. Si respondes al grito de alguien con grito, destruyes la relación. Porque lo que estás haciendo es llevando la frecuencia a la misma frecuencia de la copa donde salió el grito. Por eso es que hay relaciones destruidas. Porque cuando uno grita, la otra grita. Cuando uno, aleluya, comienza a declarar por el otro también comienza a tirar. Están los dos en la misma frecuencia. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que pasa en la física, que la copa se rompe. No hay relación que aguante el grito de Dios. No hay relación que aguante cuando dos están pico a pico. Tú me dices, yo te digo, a su nombre gloria, algo se va a romper. Por eso Proverbios 15:1 tiene que ser la palabra que tú mantengas antes de gritar, porque ahí dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El que tiene oído para oír, que oiga. El cambio de nota. No igual es la frecuencia del diablo en tu casa. Ay. No iguale la frecuencia del diablo, que es el que está en frecuencia de gritar y de romper todo. No iguale la frecuencia del enemigo. Si hay pleito, suelta una frecuencia de paz. A mí me gusta ver el diablo como corre cuando hay alguien entendido que dice: espérate que te agarré, papá. Aleluya, tú lo que quieres pleito, tú lo que quieres guerra, tú lo que quieres que aquí nos matemos, porque vive aquí, gloria a Dios. Porque tú conmigo hoy no ganas, porque he entendido el principio de la palabra. Así que grita, papito, grita. Grita, papito, grito. Grita, papita, grita, que ahora viene lo mío. I love you con yuca. ¿Qué es lo que tú quieres, moreno? ¿Qué es lo que tú quieres, mamá? ¿Quieres que te vaya a comprar? Aleluya, aleluya, el chimi, aleluya. Te compro las que te gustan, la comidita que te gusta. Pero espérate, que estamos peleando. ¿Qué peleando de qué? Deja eso para el diablo. Vamos a destruir esto, gloria a Dios. Y todos estos años cogiendo, aleluya, aguantando piña que tú y yo tenemos, lo vamos a tirar a la borda por nada. Cambia el tono y salvarás tu copa. Dile a tu hermano: cambia el tono y salvará la relación. Cambia el tono y cambiará tu hogar. Salvarás tu hogar. Cambia el tono y salvarás la relación. Salva el tono, cambia el tono y salvará la amistad. Cambia el tono y salvarás a tu hijo. Porque hay frecuencias que unen
Y hay otras que rompen. Todo tiene frecuencia. Tu zapato tiene frecuencia. Una copa tiene frecuencia. El puente de Brooklyn tiene frecuencia. Por eso Nicolás Tesla, un inventor y un gran genio, casi tumba un edificio porque sintonizó un aparato a la frecuencia de la estructura del edificio y casi lo explota el edificio. Porque la frecuencia tiene poder de destrucción. A su nombre, gloria. ¿Alguien está aquí? Vamos a terminar ya, hermano. ¿Le subo o le bajo? No. Yo estoy terminando ya. Pero hay una frecuencia que es la frecuencia 432. Me gusta esa frecuencia. Esa frecuencia es musical. Y los estudiosos del sonido entienden que la 432 es la frecuencia del espacio, del universo. Y antiguamente se utilizaba para afinar los instrumentos, alineándolo al universo o al cosmos. No estamos hablando de nada raro aquí. Nosotros aquí no somos horóscopo ni carta, nada de eso. Pero entendemos que el universo lo creó Dios. Y Dios le puso sonido porque lo sostiene Él, la palabra. Escuche. ¿Cuál es ese sonido 432? Escúchenlo. Un sonido que cuando su oído comienza a adaptarse, entra en paz. Recuerde que los sonidos son de Dios. Nosotros aquí no tenemos otra cosa más que a Dios, el creador de los sonidos y el que nos da paz. Escuche, Dios crea las cosas. ¿Quién los creó? Porque hay cosas que se malusan para otras cosas, yoga y demás. Nosotros entendemos que el creador es Dios y entendemos que Él puso un sonido en el universo que armoniza todas las cosas. No, es que usted cree, si no hubiese sido la palabra de Dios que le da armonía a todo lo creado, todo se explota, todo se choca, todo va para aquí, para allá, gloria a Dios. Pero el árbol que nace, que se planta aquí no atropella al de al lado, gloria a Dios. Usted ve un árbol haciéndole hacia el otro, claro, todo está en armonía, porque hay algo que lo mantiene así, la palabra de Dios. ¿Usted ve ese sonido? Vamos a escucharlo ahora en un instrumento. Especialmente el instrumento que tocaba David. Sí, David, el arpa. Cuando le ministraba a Saúl, escúchenlo. Adonai, el nombre de Dios en hebreo. Así cantaba David. Por esa razón, los demonios salían corriendo de Saúl, porque no aguantaban la frecuencia del poder de Dios. Hay algo especial y ya concluyo. Aquel gran hombre que en la historia ha sido uno de los hombres más sanguinarios. Le llamo grande no por valor humano, sino por el corazón tan diabólico que tenía. Hablando de Hitler.
En la Segunda Guerra Mundial, Hitler con sus científicos cambiaron la frecuencia del mundo. Y según dice la historia, metieron la frecuencia 440, que ojo con esto, ahora es usada bien, porque es la misma frecuencia que utilizan ahora para armonizar los instrumentos. Pero aquel diablo la usó con una astucia para desequilibrarle la mente a la gente. Y la tortura era una tortura de sonido. Y le metía la frecuencia 440 para que la gente se volviera más agresiva y ellas mismas se mataran. Miren lo que hace el sonido. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero David ahuyentaba demonios porque conocía la frecuencia que sana, que es la alabanza, porque en la alabanza hay sanidad, porque su frecuencia restaura. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios no es estática, es un proyectil guiado por el cielo. La palabra es viva, tiene ADN de Dios. La palabra es eficaz, no falla el blanco. La palabra te alcanza como Jacob. La palabra te puede herir para transformarte, pero no te soltará hasta que se cumpla lo que Dios habló sobre ti. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Voy a concluir, hermano, ya el tiempo me ha pasado. Aleluya, pero no puedo, porque es que usted tiene que entender cómo el enemigo, hermanos, usa todos sus sonidos, porque en muchas culturas paganas se utilizan los sonidos repetitivos para invocar espíritus, y usted lo sabe. Se usan mantras, trances, cantos rituales, tambores rituales o la fiesta de palo para invocar demonios. ¿Qué lo invoca? El sonido que salen de esos instrumentos. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Usted entiende? Que usted colocarse un audífono para escuchar el bam 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 del diablo, del mundo, y que le mete, y todo eso ahí, gloria a Dios, y gloria a Dios, toda esa malicia se te está metiendo dentro. Por eso es que no sale de una rebeldía, de una ira, de un enojo, no tiene paz. Aleluya, estaba hablando aquí con gente, gloria a Dios, que todavía le presta el oído a la bachata del mundo, al dembow del mundo, al reggaetón del mundo, al diablo de Bad Bunny, gloria a Dios, todavía hay en este día Dios te dice, esos tambores rituales, esos sonidos repetitivos te quieren destruir, te quieren matar. Dile a tu hermano, cambia ese sonido por alabanza. Vamos, cambia ese sonido por alabanza. Cambia esa bulla por adoración. Porque esos sonidos abren portales espirituales. Deuteronomio dice, no se ha hallado en ti quien practique adivinación y hechicería. Porque muchos rituales funcionan a través de las frecuencias repetitivas. El apóstol Pablo enseña algo poderoso. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si el sonido que sale de la trompeta es incorrecto, ¿quién se prepara? Nadie, porque creen que un sonido, el sonido aún de la trompeta que llama a la guerra, tiene que ser un sonido cierto. A mí no me da el tiempo hoy. Un sonido incorrecto produce confusión, miedo, presión. Por eso muchas veces entramos en una atmósfera de adoración. Viene la paz, viene la libertad y viene el gozo. Yo voy a concluir, hermano, y lo vamos a dejar hasta aquí. Gloria sea al Señor. Le dije el tema ya para concluir. Diga conmigo los 7 sonidos de ultramundo, de inframundo, que atacan a los creyentes. 1. El sonido de la acusación. Es uno de los sonidos más comunes del enemigo. La Biblia lo llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El que te acusa. Esa voz te dice ahí, no eres digno, Dios no te puede usar, Dios no te puede salvar, tu pasado te condena, tu pasado te condena, tú blasfemaste, es más, tú te pusiste hasta a pensar cosas malas del Espíritu Santo. Le voy a decir algo aquí. El diablo está usando eso hoy en día para hacer creer que los cristianos no tienen perdón de Dios. Porque llegó a su mente un bombardeo acerca de la hermosa presencia y majestuosa del Espíritu Santo. Escuche, aquí esto le va a ayudar a la gente. Porque a mí me ha pasado. Yo amo al Espíritu Santo con toda mi alma.
Y en una ocasión un pensamiento vino a mi mente, como si fuera que yo puse al Espíritu Santo en un lugar que Él no va. Y me fui a la rodilla y le dije: Espíritu Santo, perdóname, yo no quiero pensar eso. Y Él me dijo: tranquilo, hijo, que yo sé que eso no nace de ti. Eso no vino de tu corazón. Ese pensamiento te lo puso el diablo para que tú lo confieses. Pero como tú no lo hablas y lo reprendes, no es válido. Yo no. Hay gente que cree que ya no tiene perdón porque en su mente hubo una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero Dios te dice: no es así, porque no nació de tu corazón. El que escudriña los corazones te conoce. Él sabe que tú das la vida por Él y que tú lo más valioso que tienes es al Espíritu Santo. Y por eso ese lema que nunca, nunca, nunca dejará de ser en mi vida: sigue el Espíritu Santo, no se puede. Pero ese sonido ahí trabajándote, porque busca producir en ti culpa permanente. Pero Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El segundo sonido es el de la mentira. Jesús dijo algo muy claro sobre Satanás. Cuando él habla mentira, porque de suyo habla, porque él es mentiroso. El enemigo te susurra mentira como: Dios no te escucha, Dios no te escucha, Dios no te oye, Dios se olvidó de ti, nunca vas a cambiar. Eso es mentira, tú no vas a cambiar nunca, tú eres igual. Tú ves que tú sigues con la misma situación, ves que tú no volviste a caer, tú lo ves que tú no sirves, ves que tú no vas a cambiar, ves que no hay esperanza, ves. Esa mentira buscan destruir tu fe. Pero la verdad de Dios rompe ese sonido. El otro sonido, tercero, es el sonido del temor. El miedo también tiene una frecuencia espiritual. El enemigo usa pensamientos repetitivos que generan ansiedad. Aleluya. Cuarto sonido, el de la confusión. La confusión espiritual muchas veces viene de escuchar demasiadas voces. Le digo algo: deje de escuchar tantas voces. Que a ver qué opina fulano, que a ver qué opina este, que a ver qué opina este. Y cuando termina todo el mundo de opinar, la persona está confundida, que no sabe qué hacer. La oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Tenemos el pastor de los pastores, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? La Biblia dice: y os daré pastores de acuerdo no al corazón de ustedes, al mío. ¿Cuánto alaban al Dios de los cielos? ¿Cuánto alaban al Dios de los cielos? Por eso no escuches tantas voces, porque te vas a confundir. Y cuando te confunde, tienes que venir a la voz correcta para que te saque de la confusión. Pero ¿por qué no viniste al principio a la voz correcta? Para evitarte tantos problemas. Porque te lo digo. Alguien confundido es alguien que no sabe para dónde va. Y alguien confundido es alguien que se cae fácil y que el enemigo lo engaña. Presa fácil es alguien que anda divariando. Porque Dios no es Dios de confusión. A su nombre. Dios no es Dios de confusión, dice la Biblia. El enemigo envía mensajes contradictorios para el creyente pierda la dirección espiritual. Sonido 5. El sonido de la tentación. El enemigo susurra al oído de la carne. Así fue que tentó a Eva, con que Dios ha dicho. Ese sonido busca distorsionar la palabra de Dios en ti, haciéndote tú crear un Dios imaginario que acepta toda tu sinvergüenza. Se me fue el tono. Hay que cambiar la frecuencia. Sí, porque hay gente que se crea dioses y no es según el Dios que tú quieras servir, sino el Dios de la Biblia, el Dios de verdad. No saque el Dios de la Biblia y lo adapte a tu manera, porque es no, que Dios me va a pasar hasta por alto. ¿Está bien? No, que si 70 veces caigo, Él me levanta. No, que no importa. No, que no importa. Dios es amor. Dios es amor. Todo eso es verdad.
pero está dejando otras cosas que también habla de ese mismo Dios. ¿Y por qué no usa esa? Él es fuego consumidor. Él es juez justo. Él tiene los juegos pesados. Él no juega y tampoco inventa. Él no es cómplice de nadie ni del pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Usa esa también, ¿ves? El mismo Dios de la Biblia. Sexto sonido, el del desaliento. El sonido busca apagar el ánimo espiritual. Ay, a cuánta gente Satanás le ha susurrado. Me han venido frases internas como: no vale la pena seguir ese viaje que tú das, cogiendo tren 2 horas. No vale la pena. Deja eso. Ya tú no estás cansado. Tú no ves que tú estás cansado. Estás cansado. Ríndete ya, ríndete. Deja eso, suelta eso en banda. Dale quilín. Eso trae desaliento. Pero la Biblia dice, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oh, cuánto alaban al Dios de los cielos. Él ese aplauso al Señor. Séptimo sonido, y se pone de pie. Hay momentos donde el enemigo intenta oprimir el alma con pensamientos oscuros. Este sonido es el de la opresión espiritual. Segunda de Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El sonido del cielo siempre trae paz, libertad y vida. Iglesia, ponte de pie en este día. Wow, gloria al Señor. Wow, gloria al Señor. Gracias. Yo le doy gracias por la hora que usted me ha permitido, me ha regalado. Disculpen al pastor, ustedes saben que yo soy muy mayordomo del tiempo, pero ¿y quién puede con Dios? Y si yo no le doy esto, y después Dios allá, cuando Él me llame a cuenta y me diga, y ese mensaje que lo dejaste por mitad, porque me dio todo esto. Yo sé que hay veces que no alargamos, pero gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Yo quiero que, gloria sea al Señor, la servidora que está aquí con nosotros, busque, aleluya, un recipiente, le eche aceite, por favor, alguna de las servidoras. Vamos a orar. Yo en este día quiero ungir los oídos, y usted mismo lo va a hacer. Como la semana pasada tomamos aceite en nuestro dedo, lo pusimos en la lengua, en la boca. Hoy usted va a hacer lo mismo. Usted va a tomar un poco de aceite y va a ponerse en el óvulo de su oreja. Esto lo hacemos en fe. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gracias, Señor, te damos. Vamos a hacerlo rapidito para gloria al Señor. Hacer esta oración. El Espíritu de Dios, escúchelo hablar. Levanta esa adoración, hijo. Escucha al Señor. Estás frente a mí, listo para ungirme. Gracias yo te doy por lo que has hecho en mí, por amarme así. Mientras se preparan, por escogerme a amigo que estás aquí, tú eres demasiado importante. Yo dispuesta estoy. Nosotros vamos a orar, pero también queremos decirte que Cristo te ama demasiado, que tú eres importante para Él. Toma aceite en tu dedo y colócalo en el óvulo de tu oreja, si es necesario los dos oídos. Esto es una práctica bíblica, hermano. No es común en las iglesias, pero es bíblica. Lo leímos en los sacerdotes. Sabemos que hay un canal del enemigo que nos quiere destruir por dentro. ¿A qué le hemos prestado oído? ¿Qué toxicidad ha llegado a ti por causa de lo que oíste? ¿Cuántas confusiones llegaron a ti? Aquel que le expresaste amor por unas palabras ahora siente odios, pero fue una palabra que causó, que entró por aquí. Pero en el día de hoy
nosotros vamos a cancelar y a sacar todo eso de nuestros oídos. Oh, bendito sea el Señor. El aceite que usted está tomando en su dedo representa, no es, sino que representa al Espíritu Santo. Cuando ungimos los oídos, declaramos que el Señor abra nuestros oídos espirituales para escuchar su voz, su dirección, su revelación. Y en Isaías 55 dice, la Biblia declara, el Señor me abrió el oído, dice. Isaías 55, el Señor me abrió el oído. Hay oídos que necesitan ser abiertos por Dios. El reino también tiene su propia frecuencia espiritual. La fe, la verdad, la adoración, la palabra de Dios. La fe entra por el oído. Por eso la Biblia dice, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. El día final de la historia humana se escuchará, se comenzará con una voz, la voz de Dios, la trompeta celestial. Esa frecuencia será tan poderosa que abrirá tumbas, levantará muertos, transformará cuerpos, porque el sonido de Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Vamos a ungir estos oídos, usted ya lo ha hecho con su dedo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que limpie tus canales auditivos de todo infrasonido de terror, de toda palabra de fracaso. Que hoy seas liberado tu oído para que puedas escuchar el susurro de Dios y sintonizarte con la frecuencia del milagro. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no fui rebelde, dice la Biblia, ni me volví atrás. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia. Declaramos que solo tu voz tiene autoridad sobre nuestras vidas. Solamente la voz tuya tiene toda legalidad y autoridad para entrar por estos oídos. Hoy pido que el Espíritu Santo unja mis oídos espirituales. Unge mis oídos espirituales, Señor, así como Jesús dijo: Efata, Efata, Efata. Hoy declaramos: sean abiertos los oídos espirituales. Vamos, en voz alta diga: Efata, Efata, Efata. Ábranse los oídos espirituales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompemos toda frecuencia de mentira. Rompemos todo sonido de condenación. Rompemos todo eco del pasado. Rompemos toda voz del enemigo. Cancelamos ahora mismo todo sonido de brujería. Cancelamos ahora mismo todo sonido de hechicería. Cancelo ahora todo sonido de opresión espiritual. Ahora te reprendo en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna voz del inframundo tiene autoridad sobre mí. Solo escucho la voz del buen pastor. La voz del buen pastor. Espíritu Santo de Dios, afina mis oídos para escuchar tu dirección, para oír tu voz, para oír tu palabra, para oír tu llamado. Padre, consagra mi oído, que nuestros oídos te escuchen a ti. Declaro que desde hoy viviré alineado a la frecuencia del reino de Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Diga conmigo: en el poderoso nombre de Jesús. Consagro mi oído a Él. Renuncio a toda voz del enemigo.
Yo renuncio. Yo declaro que solo a Él escucharé, porque Él solo me hace vivir. Mis oídos se abren, mi espíritu discierne la verdad, mi vida se alinea con la voz del cielo. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: de lo grande al Señor y a su nombre.